Muy buenas tardes a todos hermanos, que la paz y la bendición de nuestro Dios sea en cada uno de ustedes. Vamos a continuar hermanos con nuestro estudio bíblico que hemos comenzado hoy miércoles 20 de octubre, por la gracia de nuestro Dios. A nosotros nos encontramos bien y espero que a ustedes también. Deseo que la gracia y la misericordia de Dios sea en cada uno de nosotros. Les mandamos un cordial saludos, hermanos, a todos ustedes que nos están viendo, y saludos a todos también, a nuestros amigos, a los que nos conocen, pues reciben este cordial saludo de parte de su hermano en Cristo, Sebastián Núñez. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a continuar con la tercera parte de nuestro estudio, de nuestro tema que hemos estado estudiando, esta carta a los Filipenses, y ahora, si Dios lo permite, vamos a estudiar el versículo 8 al 11, 8, versículo 9, 10 y 11. Antes de leer la palabra, les pido y les invito que oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos, Señor, delante de ti, pidiendo de tu sabiduría, pidiendo de tu dirección, ya que en esta tarde queremos escucharte, queremos estudiar, queremos leer tu palabra, y por ello, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos haga entender, pueda abrir nuestros ojos, nuestros corazones y nuestras mentes para que estemos, Señor, atentos a tu palabra. Señor, háblanos, sé tú con nosotros. Te pido que también seas conmigo. Padre, que uses mi vida, usa mis labios y sea solamente un instrumento tuyo en tus benditas manos. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, si ustedes traen sus Biblias, vamos a buscar la palabra en la carta a los Filipenses, capítulo 1, del versículo 8 al 11. Voy a leer la palabra de nuestro Dios y escuchemos. Dice así la palabra: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Hermanos, vamos a estudiar la tercera parte de nuestro tema, una iglesia gozosa y ejemplar. Y hemos llegado a la tercera parte. Este es el último punto que vamos a estar estudiando y meditando la palabra. Hermanos, hace 8 días estábamos estudiando los versículos 5 al 7. Y en esta ocasión, si Dios lo permite, hermanos, pues también estaremos estudiando estos versículos, ahí donde acabo de leer, donde tuvimos nuestra lectura. Como vemos, hermanos, el efecto que sentía por la iglesia era real. Estoy hablando del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo había orado, tenía gratitud en su corazón, gratitud porque la iglesia habían ayudado al siervo del Señor, y ese efecto que sentía desde lo más profundo de su ser, el apóstol Pablo, como vemos en esta expresión, es intensa. Os tengo en el corazón, dice aquí en los versículos 7 y 8, como me es justo sentir esto de todos vosotros
por cuanto os tengo en el corazón, dice el apóstol Pablo. Se puede ver aquí, queridos hermanos, junto con el versículo 8, se puede ver un profundo amor, un profundo sentir de Pablo hacia esta iglesia. Consideraba justo, lo consideraba correcto, adecuado y bueno sentir ese amor. Por eso en el versículo 8 se lee: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Para confirmar más su amor, Pablo recurre a Dios. Como vemos, hermanos, aquí en el versículo 8, el apóstol Pablo recurre a Dios mismo como testigo de su sentir. Ese amor, hermanos, era puro, ese amor era verdadero, un amor sin engaño, un amor desinteresado y respaldado por el entrañable amor de Jesucristo. El texto nos dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes, dice el apóstol Pablo. La expresión entrañable amor, en el verso 8 nos lleva a considerar, amados hermanos, el lazo que los unía. La traducción literal sería: en las entrañas de Jesucristo. En tiempos bíblicos, hermanos, se consideraban las entrañas como el asiento de las emociones, es como el corazón, el asiento de los sentimientos, de las emociones, como el profeta había expresado allá en el capítulo 4 de Jeremías, capítulo 4 del versículo 19. Vemos, hermanos, que esta expresión del apóstol Pablo, este es uno de los diferentes juramentos que aparecen en las cartas de Pablo. De esta forma quiere enfatizar algo que normalmente está relacionado con su propio pensamiento o sentimientos. Y Dios sirve como testigo porque se trata de un asunto del corazón. No es un mero sentimentalismo, sino que en primer lugar había entendido el amor del Señor. Y Dios es el único que conoce la profundidad del corazón de cada creyente, de cada cristiano. Es el Señor, hermanos, que conoce la profundidad de nuestro corazón. El Señor conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos. El Señor es testigo si verdaderamente nos amamos unos a otros. El Señor conoce si verdaderamente hemos conocido el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso está hablando el apóstol Pablo. Sabía que era el verdadero amor. Así que Dios, queridos hermanos, sirve como testigo. ¿Por qué? Porque se trata de un asunto de nuestro corazón. De hecho, les dice que Dios puede dar testimonio de cuánto os añoro a todos, dice el apóstol Pablo. Como también hemos estudiado en el versículo 5, usa la palabra comunión. Habíamos dicho, ¿verdad?, que esta palabra es una traducción del griego koinonía y significa compartir o participar con alguien en una experiencia. Y esto es una realidad
en la vida de los filipenses y del apóstol Pablo. Sentían el amor verdadero, entendían perfectamente el amor puro, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que vemos aquí, amados hermanos. Así que si nosotros no nos amamos unos a otros, entonces no hemos conocido el amor de Dios, como el apóstol Juan lo expresa en una de sus cartas. Hermanos, vemos entonces que esta es la última gratitud que tiene el apóstol Pablo. Como habíamos visto, él está gozoso, él está orando. De hecho, aquí vemos las oraciones del apóstol Pablo, una oración de gratitud. Pero lo que viene a continuación, queridos hermanos, en segundo lugar, vamos a estudiar las oraciones de intercesiones o las oraciones de peticiones del apóstol Pablo. Después de esta oración de acción de gracias, ahora va a ser una oración de intercesión, una oración de petición en favor de otros, en favor de los hermanos, en favor de los creyentes. Esta parte, amados hermanos, nos deja ver que el apóstol Pablo oraba. El apóstol Pablo era un hombre de oración, un hombre que daba gracias a Dios, un hombre que daba gracias por todo y en todo. No solamente eso, también oraba por otros, intercedía por las necesidades de cada uno de los hermanos. Y es lo que vamos a estudiar en esta segunda parte. Y esto, queridos hermanos, era una realidad en la vida de la iglesia, una realidad en la vida del apóstol Pablo. Así que, hermanos, lo que va a pedir el apóstol Pablo son puntos, prioridades para la iglesia. Son puntos, prioridades para la iglesia de hoy, dentro de cada uno de nosotros. O sea, como cristianos, como creyentes, somos llamados, hermanos, a seguir confiando, a seguir caminando el Señor, a seguir perfeccionando nuestra vida, a seguir abundando más amor, que podamos probar lo que es mejor, que seamos sinceros, irreprensibles, y que nuestra vida esté lleno de frutos de justicia. Y eso es lo que vamos a ver, amados hermanos, en estas oraciones de peticiones del apóstol Pablo. Así que son puntos, prioridades para la iglesia. En primer lugar, amados hermanos, pues para entender mejor la palabra del Señor, vamos a leer en nuestro texto. Dice así la palabra de Dios, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí vemos 4. Si bien vamos a agregar un punto más, pero por ahora vamos a estudiar 4 puntos principales, 4 puntos prioridades para nuestra vida cristiana. Aquí vemos entonces una petición cuádruple, peticiones para que haya más amor y más fruto. En primer lugar, vamos a orar para que haya más amor y más fruto. Y es lo que vemos, hermanos, en el versículo 9. Del versículo 9 al 11. Pero por ahora hemos leído solo el versículo 9. Bien, dijimos 4 son las peticiones que Pablo presenta al Señor al recordar a los filipenses. Estas podrían ser tomadas en forma muy personal
y enfocarlas a nuestra vida cristiana. En el proceso en que nos encontramos, podemos pedir en primer lugar lo que les había dicho. En primer lugar, Señor, que mi amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 9. Segundo, Señor, que apruebe lo que es mejor, que yo sepa distinguir entre el bien y el mal. Versículo 10, aprobar lo que es mejor. Tercero, que sea sincero y irreprensible para el día de Cristo. Es decir, estemos, hermanos, perseverando en todo momento. Un cristiano sincero, un cristiano verdadero e irreprensible para el día del Señor. Y en cuarto lugar, vamos a estar estudiando que nuestra vida cristiana esté llena de frutos de justicia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito lo hacemos? Para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Es lo que vemos aquí en el versículo 11, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Entonces, son 4 puntos muy importantes que tenemos que recordar como creyentes, como hijos del Señor. Vamos entonces a la primera parte. Vamos a empezar estudiando el primer punto. Primero, que el amor abunde aún más. Mire y escuche lo que dice la palabra. Y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más. La versión NBLA lo traduce de esta manera. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. En primer lugar, amada iglesia, Pablo ora para que el amor de los filipenses abunde aún más y más. El apóstol Pablo parece que no da ningún objeto específico, pero sí nos da la idea de cuál era su petición. Desde un punto de vista cristiano, amados hermanos, el amor creciente por Dios debe reflejarse en un amor por otros creyentes. Podemos leer lo que dice la palabra allá en primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo 1. Hermanos, por muy maravillosa que haya sido esta congregación, aunque hubiera sido fiel en su amor, incluso por el mismo apóstol, Pablo ora para que su amor abundara cada vez más. Y vemos, hermanos, en el versículo 9, pido esto, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esta parte ahorita la vamos a estudiar. Pero lo importante aquí, amados hermanos, cuán importante y necesario es el amor genuino entre hermanos, entre cristianos. Es un requisito para cumplir con la gran comisión y poder ganar a otros para Cristo. La gente sabrá, ¿verdad?, que somos discípulos del Señor y escucharán con más atención nuestro mensaje, nuestro testimonio, al ver el amor que nos profesamos entre creyentes. Nuestro Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Así que, amados hermanos, amada iglesia, el cristiano tiene obligación de reflejar el amor de Cristo. Esto es interesante. Es interesante, hermanos, notar cuántas veces el apóstol Pablo utiliza la expresión unos a otros, lo cual subraya la necesidad de una relación íntima entre creyentes. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba preocupado. Era una iglesia ejemplar, claro que sí. Era una iglesia donde habían entendido el amor del Señor, pero el apóstol Pablo está preocupado, más bien, está preocupado porque él posiblemente en su mente había pensado que un día dejaran de amar, de practicar ese amor verdadero que tenía la iglesia. Por eso en su oración pide, no basta con eso, sigan adelante, sigan amándose unos a otros. Por eso el texto nos dice, esto pide una oración, que vuestro amor abunde aún más. Vamos bien, dice el apóstol Pablo, pero no se desanimen, siguen así, siguen adelante, amen al Señor, ámense unos a otros. Es lo que vemos aquí, hermanos, en este punto que estamos estudiando. El amor a Dios, el amor a los hijos de Dios es preeminente en la vida cristiana. Eso hay que entender. El amor que nosotros manifestamos hacia los demás y especialmente, hermanos, hacia los hermanos en Cristo, entonces determinará el origen de nuestro gozo. Hermanos, no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Tiene que ver de que sí somos cristianos, de que sí nos amamos unos a otros. Y es lo que vemos, hermanos, nos recuerda esta parte tan importante que debemos seguir practicando como iglesia. El otro punto que vemos aquí, hermanos, en este versículo, en el versículo 9, dice, esto pide una oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Luego vemos esta expresión, en ciencia y en todo conocimiento. Dos palabras, ciencia y conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento. Un amor en ciencia y conocimiento, o conocimiento y discernimiento, como lo traduce la versión NBLA, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La versión 60 dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento. Pero vamos a estudiar, hermanos, esta segunda parte. Lo que el apóstol Pablo tiene en mente, queridos hermanos, no es un mero sentimentalismo. El tipo de amor que Pablo tiene en mente es el amor que tiene cada vez más conocimiento. Por supuesto, hermanos, Pablo no está pensando en cualquier tipo de conocimiento, no está pensando en cualquier tipo de emociones, en cualquier tipo de sentimientos. No espera que aprendan más y más
sobre física, tampoco. Cuando estamos hablando de ciencia y conocimiento, no es que la iglesia estudie ciencia, estudie otras ramas como filosofía, matemática, física, no, sino más bien, queridos hermanos, el apóstol Pablo, él tiene en mente el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento que viene de Dios. Él quiere que disfruten de comprender las palabras de Dios. Él quiere que disfruten de comprender los caminos del Señor. Eso es el verdadero conocimiento, y por lo tanto que sepan cómo vivir a la luz de ellos. Sepamos vivir a la luz de ese conocimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La palabra ciencia implica la posesión de una experiencia íntima, más que la obtención de datos. Y eso es cierto, porque uno puede saber mucho acerca del amor, pero no conocer el amor, ni practicarlo como la palabra lo enseña, allá en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 8. Entonces, de nada sirve tener mucho conocimiento. De nada sirve tampoco si nosotros tenemos conocimiento, mucho conocimiento de la palabra del Señor, si no haya un amor fraternal, si no nos amamos unos a otros, de nada sirve. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Más bien, disfrutemos comprendiendo la palabra, conociendo más de la palabra, conociendo más del camino del Señor, viviendo en santidad, pero también así somos llamados a practicarlo, a vivirlo y vivir a la luz de ese conocimiento. Así que la palabra conocimiento, hermanos, encierra la capacidad de hacer buenos juicios y actuar con sabiduría o verdadero entendimiento. Eso es. El apóstol Pablo oraba por poder para desarrollar ese amor con miras a percibir correctamente la diferencia entre el bien y el mal, porque cuando uno anhela tener más conocimiento del Señor, uno crece espiritualmente, uno se aparta del pecado y uno conoce y sabe diferenciar entre el bien y el mal. Eso es discernimiento, como hemos leído, ¿verdad? Esta traducción de NBLA. Discernimiento exige disminuir nuestro característico autoenfoque. Para decirlo positivamente, exige aumentar nuestro amor. Es decir, deseamos tener conocimiento, queremos seguir aprendiendo más, pero también debe aumentar la práctica, debe aumentar la acción. Exige aumentar nuestro amor, sobre todo nuestro amor por Dios, y segundo, nuestro amor por los demás. Eso es, amados hermanos, amar al Señor y amar al prójimo. Amarnos a nosotros también como hermanos de la fe. Dijo el escritor Carson: los cristianos no pueden decir, mejoraré mi vida de oración, pero no mi moralidad. Aumentaré mi conocimiento de Dios, pero no mi obediencia. O creceré en amor por los demás, pero no en la pureza o en mi conocimiento de Dios. Así no puede ser, queridos hermanos. La cosa así no funciona. Somos llamados, ¿no?, a estudiar la palabra, pero así también tenemos que vivirla, tenemos que practicarla. En este sentido estamos hablando
de amarnos unos a otros, porque la oración, la petición del apóstol Pablo es que el amor crezca y que siga creciendo, ¿verdad? Que no quede allí, sino hay que seguir adelante, seguir practicando lo que ya hemos escuchado, lo que ya conocemos. Hay que seguir adelante, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En segundo lugar, amados hermanos, bueno, más bien ya llevamos 2 puntos, vamos con la tercera, o más bien el segundo, porque dije que iba a agregar otro, pero ya agregué. Vemos aquí que la petición es que nuestro amor abunde aún más. Y segundo, en ciencia y en todo conocimiento. Y tercero, aprobando lo mejor, o lo que es mejor. En eso hay que pensar. Vamos a leer el versículo 10. Versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Segundo, aprobando lo mejor. El apóstol Pablo, en segundo lugar, queridos hermanos, él les dice a los hermanos en Filipos que eleva estas peticiones a Dios a fin, hermanos, de que escojan lo mejor, de que anden en un buen camino, para que sean puros e irreprensibles para el día del Señor. Es lo que vemos en el versículo 10. Esta petición, amados hermanos, casi es un complemento de la primera. Conciencia y todo conocimiento. Ellos podrían distinguir lo especial de lo común, lo indispensable de lo secundario y lo mejor de lo bueno. Esto ayudaría para que al presentarse de Dios en el día de la venida de Cristo, entonces pudieran hacerlo con toda sinceridad y comparecer irreprensibles. No es difícil, ¿verdad, hermanos, distinguir lo bueno de lo malo, como tampoco lo es reconocer lo limpio de lo sucio o lo blanco de lo negro. Esta expresión, la palabra griega traducida o la palabra lo mejor, la expresión lo mejor, tiene la idea de distinguir aquello que es excelente, es decir, significa hacer un juicio entre lo que es meramente bueno y lo que es superior. Pensar en lo que es mejor, pensar en lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es intachable y lo que es superior. El apóstol Pablo, amada iglesia, él quiere que estos creyentes sigan adelante. Y esta es la exhortación para nosotros también como iglesia. Es que los cristianos sigan adelante, sean cada vez más exigentes, sean cada vez más excelentes, dando lo mejor para nuestro Dios, dando lo mejor para gloria y alabanza del Señor, y demuestren en su propia experiencia lo mejor. Él quiere que busquen lo mejor en el conocimiento del Señor, lo mejor en sus relaciones con otros creyentes, lo mejor en la obediencia gozosa. En última instancia, amados hermanos, lo que Él quiere de ellos es la perfección. En pocas palabras, eso es la perfección. Somos llamados a ser perfectos, a vivir en santidad. Él ora para que puedan ser puros e irreprensibles para el día de Cristo.
Si nos damos cuenta, hermanos, nos está animando a seguir perseverando en el camino de Dios. No nos cansemos, sigamos adelante, pensando en lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es qué es lo que el Señor nos pide en su palabra? En primer lugar, creer en su Hijo Jesucristo. Segundo, permanecer, continuar viviendo en santidad, tomando nuestra cruz, levantándonos y a seguir adelante. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Y con qué propósito lo hacemos? El propósito es cuando el Señor venga, encuentre a su iglesia firme, gozosa, viviendo en santidad. Eso es lo que vemos, queridos hermanos, con la finalidad de que la iglesia sea pura, irreprensible para el día de Cristo. ¿Estás esperando la venida del Señor? ¿Estás preparado? Hermanos, medite la palabra del Señor en tu vida. ¿Estás esperando la venida del Señor? ¿Estás gozosa? Así que sigue perseverando. No te desanimes. Hay que seguir adelante, congregándonos, alabando al Señor, buscando a Dios, haciendo lo correcto, lo bueno, lo agradable delante del Señor. Pensemos en esto, queridos hermanos. Perseveremos cada día, orando por la vida espiritual de nosotros, por la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos, por la vida espiritual de nuestros hijos, por la salvación de ellos. Hay que orar, pensando en lo bueno, pensando y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Por eso, en segundo lugar, la palabra nos dice en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor. En tercer lugar, queridos hermanos, aquí mismo, en el versículo 10, para que seamos sinceros e irreprensibles, siendo sinceros e irreprensibles. Verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amados hermanos, lo que vemos aquí es que los filipenses, al presentarse ante Dios en el día de Cristo, cuando Él venga, cuando el Señor regrese por segunda vez, los cristianos pudieran hacer sin temor, ¿verdad? Sin temor a la vergüenza o a ser descubiertos como seguidores de una fe fingida. Es lo que les decía. Estar atentos, esperando la venida del Señor. Es que los filipenses, al presentarse ante Dios en ese día tan especial, cuando el Señor venga, pudieran hacerlo sin temor a la vergüenza o a ser descubiertos como seguidores de una fe falsa. Lo importante, hermanos, no es lo que se hace, sino cómo se hace. Claro, también es importante, ¿verdad?, lo que se hace. Tenemos que prepararnos, tenemos que dar lo mejor, pero también hay que ver cómo se hace. Esto es, hermanos, lo que marca la diferencia entre las dos clases de obras que están sometidas a prueba de fuego en el tribunal de Cristo. Como vemos allá en primera carta a los Corintios,
capítulo 3, del versículo 12 al 15. Así que, hermanos, pensemos, ¿no? Y considere lo que actualmente hace usted en la iglesia o dentro de la obra de Dios para colaborar en el adelanto del Evangelio. Recuerda lo que la palabra dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Un hombre cristiano que busca al Señor, vive en santidad, se aparta del pecado, entonces es un cristiano sincero, un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque sigue a Cristo, se relaciona con Él, ama a Dios, busca a Dios, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día del Señor. Contestemos unas preguntas. Primera, si fueran sometidas sus obras a prueba, ¿podrían ser consideradas como oro, plata y piedras preciosas? ¿Pasarán la prueba del fuego divino? ¿Son transparentes delante del Señor? ¿Ustedes son cristianos sinceros? ¿Ustedes son cristianos irreprensibles? Gracias a Dios, hermanos, que aún hay tiempo de cambiar y hacer que nuestra vida sea sincera e irreprensible para ese día glorioso cuando Cristo retorne por su iglesia. Si usted no está preparado, prepárese. El Señor es bueno. El Señor nos está esperando a que nos preparemos. Hombres sinceros, mujeres sinceras, entregadas al Señor, cristianos verdaderos que esperan el regreso del Señor. Así que, hermanos y amigos, aún hay tiempo. Dios puede cambiar nuestra vida. Estos frutos son resultados de una obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque su conducta refleja el hecho de que la fuente de justicia, Jesús, vive en él. Como vemos en Gálatas 5, 22 al 23, el apóstol enumera el conjunto de 9 virtudes que deben caracterizar a un cristiano justificado delante del Señor. Y eso, hermanos, tiene que ver con nosotros mismos. Vemos, hermanos, aquí la palabra amor, gozo, paz. 3, con nuestra relación hacia otros, la paciencia, benignidad y bondad. Y últimas 3, directamente con nuestro Dios, la fe, mansedumbre y templanza. Recordemos la palabra, que por sus frutos los conoceréis. Si hemos, hermanos, escuchado varias veces esta enseñanza, entonces ya debe haber fruto, debe de haber fruto. Y eso es lo que Dios pide a cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque ya no vivimos practicando las cosas que hacíamos antes, ahora vivimos agradando al Señor. Tenemos luchas, claro que sí, tenemos batallas, pero es el Espíritu Santo quien nos está llevando, nos está empujando a seguir perfeccionando nuestra vida. Hermanos, ¿con qué finalidad lo hacemos? ¿Con qué fin? Mire lo que dice el versículo 11.
llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es lo que vemos aquí, hermanos. En cuarto lugar, llenos de frutos y de justicia. Esta es una expresión muy usada en el Antiguo Testamento, Proverbios 11:30, Amós 6:12, pero que al usarse en el Nuevo Testamento, amados hermanos, recalca la relación que el cristiano tiene con Cristo y con la ley. Filipenses 3:9, Santiago 3:18.